realidad de nosotros depende de nosotros. Y Dios nos ayuda para ser fieles, no por una semana, no por un año, pero hasta el fin del tiempo. Amén. Dios requiere de un siervo que sea hallado fiel. Y yo quiero felicitarlos por haber sido fiel sobre todos estos años y seguir siendo fiel. El traspaso de un local a otro local, a veces ese da motivo para que algunos se flaqueen o que deciden a buscar otro lugar o quedarse en casa viendo en internet o en fin, cualquier motivo. Pero ustedes que hicieron el paso a este local, yo les felicito por la fidelidad suya y el apoyo y la entrega a esta obra aquí de Mundo de Fe McKinney. Felicitamos a los pastores, el equipo pastoral, también a los pastores Ben y Julia, también por la labor que han hecho fielmente desde el inicio de esta congregación y siguen adelante con grande visión. Pues también tenemos con nosotros de visita hoy la misionera Sherry Eve. Póngase de pie, Sherry. Gracias, Sherry. Es una mujer que Dios la ha usado en muchos países del mundo, especialmente en países socialistas como Rusia y China y otros países a través de toda esta región de Asia, Europa, y aún Dios la usa en Latinoamérica, a veces ministrando en las iglesias y congresos allá. Y es una mujer que se ha dedicado su vida para servir al Señor en la obra misionera y la honramos a ella el día de hoy por su labor. Bueno, entonces ahora yo quiero entrar en la palabra que tengo. Despierten, escuchan, obedezcan. Esa es la palabra que tengo. Despiértense, escuchen y obedezcan. Y el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 13 y el verso 11, y él dijo, después de comentar varias cosas, y aún él en este capítulo habló de las autoridades de gobierno y cómo debemos de honrar y orar por los que están en autoridad. Y después él dijo, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Hermanos, Dios nos ha dado en estos días una nueva ventana de oportunidad a hacer con libertad, engrandecer el reino de Dios. Algunos países donde el cristianismo y la predicación de la palabra ha sido como suprimido, ha sido bloqueado, en algunos casos ha sido prohibido totalmente. Pero nosotros aquí tenemos la libertad de culto, tenemos la libertad de expresión, de alabanza y adoración. Y estamos entrando en una oportunidad ahora de más libertad que nunca, de ser grandes soldados en el reino de Dios y ver crecer el reino. Y yo tengo un sentir para el año 2025, que es un año donde vamos a ver
edificios nuevos para el reino, vamos a ver locales nuevos para el reino, vamos a ver construcciones de templos, vamos a ver compras de propiedades para el reino. Este año Dios hará maravillas en la iglesia de Él. Entonces, el Señor puso esa palabra en mi corazón y quiero predicarlo hoy. Por primera vez estoy predicando esto en este año, pero va a ser un lema de mis prédicas a través del año. Dice Pablo, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La palabra salvación en la Biblia tiene 3 tiempos. Somos salvos, tiempo pasado, en otras palabras, Cristo hizo provisión en la cruz de Calvario para salvarnos. Somos salvos por fe en Él. Estamos siendo salvos por nuestro diario caminar con el Señor, porque tenemos que mantenernos fieles, porque no es al que corre más rápido, pero es el que permanece hasta el fin, dice la Biblia, él mismo será salvo. Entonces, estamos siendo salvos. Y últimamente, cuando Él abre las puertas de perla y entramos en nuestra herencia de la eternidad, seremos salvos. Y gracias a Dios por esos tiempos de salvación. Y está ahora más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaron ropa sucia. Y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a estar hablando de cómo Dios habló primero al pueblo judío, a los hebreos en el Antiguo Testamento, y ahora Pablo lo reitera aquí en Romanos. Pero vamos a regresar a la palabra del profeta. Y siempre cuando leemos palabras de los profetas, tenemos que reconocer que se aplica lo que se llama teológicamente la ley de doble referencia. Entonces, ¿qué quiere decir la ley de doble referencia? Porque sabemos que Isaías era un profeta antiguo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué sentido tiene para nosotros? Los profetas profetizaron el futuro cercano, pero también profetizaron el futuro lejano a ellos a la luz del futuro cercano. Por ejemplo, hay más escrituras profetizando la llegada de Jesús en el libro de Isaías que en cualquier otra profecía del Antiguo Testamento. Fue él que profetizó y dijo las palabras que ustedes vieron en la pantalla y lo repitieron. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces fue él que profetizó esto, pero Isaías no vivía para poder ver este acontecimiento que él profetizó. Entonces, ellos profetizaron en el contexto de las necesidades de su vida diaria en aquel tiempo con el pueblo de Dios. Pero Dios sabía, porque Él conoce el fin desde el principio, Él sabía que esas palabras se aplican en el futuro, en el día en que vivimos nosotros. Entonces, es doble sentido en estas escrituras que le voy a leer y predicar hoy. Isaías capítulo 51,
el verso 1, dices, escúchenme. ¿Padres han dicho esto a sus hijos alguna vez? Escúcheme. A veces me dijeron, despiértese, escúcheme. Era una combinación de palabras. Y después de darme la instrucción, me dijeron en cierto sentido, y obedezca lo que le digo. Entonces, esto es lo que Dios está haciendo diciendo a su pueblo hoy. Despiértense, pónganse alertos y escúchame. Porque a veces leemos la palabra, hacemos la rutina, pero no estamos poniendo cuidado. Y a veces decimos, ¿me oyeron? Sí, yo lo oí. ¿Qué dije? No me acuerdo. Porque no escuchamos. A veces estamos oyendo así físicamente, pero no estamos poniendo cuidado. Entonces ahora Dios dice, escúchenme, todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor, me cuento entre ellos, consideren la piedra de que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensan en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham, era un solo hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. El Señor volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Ahora, quiero mencionar que el profeta en su contexto está hablando al pueblo hebreo que había sido llevado a la esclavitud en Babilonia y apenas estaban regresando a su territorio. Ya habían sido soltados, estaban siendo liberados, pero estaban en una condición muy desalentadora, muy desanimado. Ellos estaban como que vamos a tirar la toalla. Y hay cristianos hoy día que están en esta condición porque sienten que la vida le ha dado una esclavitud, la vida le ha dado una situación desalentadora, la vida le ha dado un desánimo, la vida le ha tirado complicaciones, frustraciones, contratiempos, pobreza, mal salud, algunas cosas. Todos hemos pasado por pruebas y ellos también. Entonces él dijo, escúchenme. A veces nosotros tenemos la actitud que será, será. Lo estoy pasando. ¿Cómo está, hermano? Ahí pasándolo. Pero ¿por qué tiene que pasarlo? Por esto él dice, escúchame. Él dice, el Señor volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén. Sus lugares desolados como el huerto del Señor. Ahí se encontrarán gozo y alegría. Los cantos de gratitud llenarán el aire como aquí en Mundo de Fe hoy. Y escúchame, pueblo mío, óyeme, Israel, porque mi ley será proclamado y mi justicia llegará a ser una luz para las naciones. Entonces vamos a analizar lo que el profeta nos está diciendo aquí. Y en este capítulo 51 de Isaías, él dice 3 veces, escúchame. No solo una vez. Y se acuerda lo que hizo Jesús con Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Pero después de eso, y cuando fue restaurado, Jesús le dijo a él 3 veces, le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿En verdad me amas? ¿Me amas, Pedro? Entonces 3 veces, a veces, y
algo ahí me dice que el Señor sabe que somos un poco torpes, un poco duros y difíciles y a veces Él tiene que repetir las cosas 3 veces para que pongamos cuidado. Entonces Él dice 3 veces en este capítulo, escúchenme. La otra cosa que Él dice aquí es mira. Hay que mirar, hay que observar, hay que poner atención, hay que recordar y mirar cierta cosa. Y aun cuando Jesús sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre, y él dijo, alguien me ha tocado. Entonces lo que recibió esta mujer fue, de parte del Señor, fue una palabra, fue una mirada. Y fue un toque. Entonces el Señor dice, escúchame, porque tengo una palabra, pero también le quiero tocar. Y también la palabra dice que Él nos está viendo. Entonces, Él dice, mira la roca de la que fuiste tallado. Nosotros hemos sido sacados de una roca. Por eso el profeta Jeremías dice que Él va a cambiar ese corazón de piedra y hacer de nosotros un corazón suave que puede sentir la presencia del Señor. Pero nosotros fuimos tallados de la dureza, de una piedra de maldad, de una piedra de rebelión, una cosa difícil para cambiar. Y solo el poder de Dios puede transformar una persona tan dura como una piedra. Y entonces nos cortó de ese molde en que el diablo nos tenía a nosotros como una piedra dura. Y el Señor cortó la piedra y nos sacó de ahí. Entonces Él dijo, acuérdese dónde estaba. Y si tuviéramos el tiempo y podríamos poner en pantalla todas las situaciones de su pasado, toda la maldad que ha hecho esta congregación, cada uno de nosotros que hemos sido rebeldes en tiempos pasados y caminamos en la carne y hicimos barbaridades que nos daría vergüenza si las pusiera ahí en la pantalla. Yo no quiero mi pasado en la pantalla, pero Dios me sacó de esto. Y Él dijo, pero de vez en cuando debemos de recordar de dónde venimos. Y decir, si no fuera por la misericordia y gracia de Dios, ay de nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros el día de hoy? Entonces nos cortó de una piedra. Y Él dice, mira la piedra, la roca que fuiste tallado. Y también Él dijo, y piensa en Abraham y Sara. Y cuando pensamos en Abraham y Sara, nos damos cuenta que Dios cumple con sus promesas. Cuando pensamos en Abraham y Sara, sabemos que Dios puede tomar una situación difícil y darnos la victoria. Cuando pensamos en Abraham y Sara, sabemos que hay milagros disponibles a nosotros. Entonces Él dice, escúchame. Él dice, mira la roca de donde salió usted, el pasado de cada uno de nosotros. Y acuérdese de Abraham y Sara. Y cómo era la historia. Y su obra y su pueblo de Dios en días pasados. Y esta es una de las grandes glorias que tenemos nosotros. Porque Abraham y Sara no tenían una historia que podrían leer acerca de la fidelidad de Dios. Pero por fe, sin saber a dónde Dios lo iba a llevar, Él se lanzó, Él caminó, Él se fue caminando. Y por eso Él es conocido como el Padre de la fe. Entonces piensen en Abraham, que sin saber y sin tener el privilegio que tenemos nosotros de la palabra de Dios y de tantos creyentes, ahí iba un solo hombre, dice la Biblia, con una sola familia,
pero llegó a ser una familia de multitudes y fue llamado Abraham el padre de la fe. Entonces, mira la roca, mira y piensa en Abraham y en Sara. Y mientras Isaías les hablaba aquí, el pueblo de Dios se encontraba en una situación muy difícil. Su ciudad estaba destruida. Fueron liberados. Ya tenían que hacer de nuevo su vida. Y regresando, saliendo de Babilonia, regresando a establecerse en su tierra, pero tenían que reconstruir, tenían que hacer muchas cosas. Y a veces nosotros sentimos cuando perdimos una cosa, que ¿dónde está Dios en todo esto? Y Dios me ha abandonado. No, Señor, Él nunca nos va a abandonar. Él es fiel y Él, su misericordia es para siempre. Y son nuevas cada día su misericordia. Gracias a Dios. Entonces tenemos ese privilegio de la palabra de Dios para recordarnos de la fidelidad de Dios si escuchamos lo que dice su palabra. Y una vez que un cristiano es devorado en el desánimo y en la incredulidad, es difícil que se levante. Y eso es la especialidad de Satanás, de desanimarnos y de hacernos dudar la palabra. Así comenzó él con Eva. Él dijo, ¿será cierto que Dios dijo? Plantando duda en la mente de ella y haciéndole sentir que fue que Dios le retenía algo que tal vez sería beneficioso para ella. Y ustedes saben lo que hizo Eva. Ella dice, bueno, ¿será cierto si como de esto? La incredulidad. ¿Y será cierto que hay cosas que Dios tal vez me haya detenido y me los quitó? O entonces entró como cierto desánimo. Y entonces cuando entra el desánimo y la incredulidad, se puede contrarrestar esa situación, o el antídoto de esto es la alabanza y la confianza. Cuando hay desánimo, alabanza, levántala. Y alguien ha dicho, una vez yo entré en la oficina de un ministro que era un supervisor mío en el campo misionero hace muchísimos años, varios siglos, muchas décadas atrás. Y yo lo saludé y teníamos el costumbre en aquel tiempo, en aquella religión o denominación en que yo pertenecía, y cuando uno se saludaba, algunos dicen la paz de Cristo, otros dicen alabe al Señor. Entonces el costumbre de nosotros era alabe al Señor. Yo entré en su oficina y yo dije, hermano, alaba al Señor. Él dice, alábalo tú, no me siento a alabarlo. ¿Por qué? Porque desánimo no alaban cuando hay desánimo. Pero cuando queremos así quitar el desánimo, la medicina es alabar al Señor, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Dé un aplauso al Señor. Y también, no solamente el desánimo, pero la incredulidad. Y para contrarrestar la incredulidad, tenemos que
despertar nuestra confianza en el Señor. Y así era como Pablo. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y él dijo, yo también sé a quién he creído. Y él dijo, Pablo también dijo, y que nada me puede separar del amor de Cristo. Y en la lista de las cosas que él dijo, los pestes y las cosas en el pasado o en el futuro, él dijo también, ni lo presente me puede separar del amor de Cristo. Entonces, hermanos, cuando hay incredulidad, tenemos que levantar nuestro ánimo y decir, Señor, en ti confío. En ti confío. Lo cantamos aquí hoy. En ti confío. Porque Él es apto de ser confiado. Él merece la confianza de nosotros. Y confiando en Él, siempre vamos a eliminar duda en nuestra mente. Yo sé lo que Dios puede hacer. Yo sé lo que Dios ha hecho. Yo sé lo que Él hará. Porque la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces cuando viene desconfianza de la palabra, cuando viene algún desánimo y incredulidad, alaba al Señor y comienza a repetir la palabra de Dios que dice que en Él confiamos hasta su venida. La respuesta de esta situación que Dios dio al pueblo de los hebreos cuando regresaron, Él dice, a Abraham lo llamé solo, lo bendije y lo multipliqué. ¿Qué más quiere? Hemos sido llamados. El Señor nos ha llamado y Él nos ha bendecido. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1 que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. También dice el mismo libro de Efesios, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces somos bendecidos. No hay que decir, Señor, bendíceme, porque ya la Biblia habla que ya es un hecho. Él dice en su palabra que Él nos bendijo. Ya es hecho. Diga a su vecino, soy bendecido. Soy bendecido. Soy bendecido. Lo que pasa es que algunos de nosotros no estamos echando mano a la bendición, pero Él no retiene ninguna cosa buena de nosotros. Pero Él ha derramado sus bendiciones sobre nosotros y que tenemos que echar mano a las bendiciones. Y Dios le dice al pueblo, dice, lo llamé solo, lo bendije y lo multipliqué. Dios quiere bendecirle y multiplicar, no solamente añadir. Me gusta la multiplicación mejor que añadir. Dios lo llamó solo y lo aumentó. Debía de recordar que el pueblo hoy, que Dios necesita mucha gente, Dios no necesita mucha gente para hacer una gran obra. Entonces no piensa que somos un grupito. Porque somos la mayoría. Porque Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él puede bendecir, Él puede enriquecer a un solo hombre. Y Isaías quería que el pueblo recordara a Abraham y a Sara. Y como Dios lo había bendecido a él. Entonces él dijo, míralo. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, yo estoy esperando más bendición. Yo estoy esperando más multiplicación en toda área de mi vida.
porque Él no retiene ninguna cosa buena de nosotros. Y entonces ahora, si alguien escucha, si alguien se despierte y escucha y obedezca, entonces va a ser multiplicado en todo lo que hace para el Señor. Gloria a Dios. También dice que el Señor consolará a Sión. Hay consolación de parte del Señor. Pero algunos de nosotros tendemos de ser gente con pucheras. ¿Saben lo que son pucheras? Pobrecito yo. Sentimos lástima por nosotros mismos. Nosotros teníamos, tal vez le haya contado esto, pero lo voy a repetir. Nosotros teníamos una lora, un parrot, una lora que hablaba bien. Hablaba tan clarita que cuando vivimos en Costa Rica, que a veces cuando mi esposa llamaba a la empleada que vivía con nosotros y que nos ayudó con los niños, y mi esposa decía, Ruti, y la lora dice, sí señora. Y mi esposa no pudo distinguir la voz, si era la lora o era Ruti que le respondía. Y entonces, y ella cantaba en la mañana, ella siempre decía en la mañana, café y pan, café y pan. Entonces le dimos pan con café así echado en el pan. Y eso es lo que ella desayunó. Y entonces le dimos su café y pan, o pan y café. Y ella hablaba tanto, pero también ella escuchaba palabras de los vecinos. De hecho, estaban construyendo una casita ahí enfrente de la nuestra y yo tenía la lora ahí en la cochera mucho tiempo para solear un poquito y está un poquito afuera. Y la lora escuchaba las malas palabras de la gente que trabajaba en construcción. Y entonces a veces yo salía y ella decía una de esas palabrotas y yo tomé la manguera de agua y la eché agua. Y ella decía, pobrecita la lorita. No, en verdad lo decía cuando yo echaba el agua. Una vez yo estaba limpiando la cochera y ella estaba ahí bien. Y pasaron unas chicas bien lindas, por ciertas. Y la lora hace... Y las muchachas miran y yo digo, no fui yo. Pero no creo que estaban muy convencidas las chicas, ¿verdad? Pero así era de bandido esa lora. Pero ella decía, pobrecita la lorita. Yo creo que hay algunos creyentes que cuando tienen la corrección de parte de Dios, sentimos que Él nos está maltratando y decimos, pobrecita, o pobrecito yo. Mira lo que Dios está haciendo por el otro. Él anda en una troca nueva y yo tengo que usar Uber. Si tiene que usar Uber, piensa en este sentido. Yo tengo mi chofer privado. Bueno, olvídalo. No sé dónde estaba. Bueno, no le voy a cobrar por esas historias, ¿ok? Pero Jehová consolará, ese fue el punto, a Sión. Y Él dice que hará un desierto, hará de su desierto, hará un Edén, un jardín. Gozo y alegría se encontrarán en ella. Y la promesa parece demasiado buena para ser la verdad.
pero es cierto que Dios tan fielmente hace obra, cumple su promesa, y cantamos esto frecuentemente, que Él cumple su promesa, y aunque no lo estamos viendo, Dios está obrando, porque Él consolará Sión. Él viene porque Él es nuestro consolador, según el libro de Juan 14. Y cuando escuchamos lo que Dios ha hecho y está haciendo en las vidas de los demás, nota lo que dice la Escritura. Aquí quiero leer en Hebreos capítulo, aquí lo tengo. Sí, en Hebreos el capítulo 12. El verso 1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Abraham no tenía una multitud de fe alrededor de él, pero usted y yo tenemos sentados aquí al lado el día de hoy otro soldado del Señor, otro fiel del Señor, otro hermano de la fe. Entonces el escritor de Hebreos dice: ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Deje de llevar su equipaje extra en exceso. El equipaje en exceso cuesta. Si usted va en un viaje en avión y está sobrepeso su equipaje, le van a cobrar. Entonces el problema de algunos creyentes es que queremos llevar algunas cosas de exceso. Hay cosas de este mundo que queremos arrastrar junto con nuestra fe. Pero Él dijo: quítense de nosotros todo peso y las cosas que nos impiden correr la carrera. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. También en capítulo 2 de Hebreos, verso 3. Entonces, que nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el Señor, el mismo Señor Jesús, y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Los apóstoles, los predicadores, nos están dando palabra viva. Bueno, no sé a qué hora tengo que terminar, pero ese dice 15 minutos y no se ha movido de ahí. Entonces, hasta que cambie, no me muevo de aquí. No, ya voy aterrizando en un aeropuerto en otra ciudad. Ok. Entonces, Él hará de su desierto como Edén, como el huerto del Señor. Y ese nos recuerda que aunque estas promesas tuvieron un cumplimiento cercano para Isaías, en el regreso de cautiverio, el cumplimiento final es para nosotros en el fin de tiempo, que Él va a estar con nosotros hasta el fin. En versos 4 a 6 de Isaías 51, básicamente Él repite otra vez y dice: escuchen, pueblo mío. Ahora, el pueblo de Él eran los hebreos. Y escúchame, oh nación mía. Nosotros somos la nación. La palabra de Dios dice en Pedro, segundo de Pedro, que Él nos llama piedras vivas. Él dice que somos nación santa, somos pueblo escogido. Entonces esa palabra nos aplica.
Y Él dijo, y haré descansar mi justicia como luz de los pueblos. Mi justicia estará cerca, mi salvación ha salido. Eso quiere decir que Dios ha puesto justificación como la sombrilla sobre nosotros. Salmos 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombrilla del Omnipotente. Entonces la justicia de Dios nos cubre, la justicia de Dios nos protege. Y cuando hay los que se ríen de nosotros, y Él dice esto aquí en Isaías, dice que se ríen de ustedes, pero no se preocupen, no deje que una risa de ellos quite el gozo que hay en su corazón. Yo quiero leer un comentario que hizo el gran Carlos Spurgeon, un predicador. Él dijo, yo no puedo imaginarme a un verdadero hombre diciendo, amo a Cristo, pero no quiero que los demás sepan que lo amo, para que no se ríen de mí. Esa es una razón para reírse de mí, o más bien para llorar. Después él hace la pregunta, ¿tienes miedo de que se ríen de ti? ¿Cuántos de ustedes dejan que brille la luz del Evangelio en su lugar de trabajo, delante de su familia? ¿O tiene vergüenza, tiene miedo porque se van a burlar de usted? Escúchame, despierten. Vamos a hacer que la iglesia, vamos a dejar que la iglesia sea la iglesia 24/7, donde quiere que estemos, y escuchar la palabra de Dios. Él dice, Carlos Spurgeon dice, oh Señor, este realmente es un miedo cobarde. Él dice, sin embargo, eres un cobarde. Sí, eres un cobarde. Si alguien te llamara así, te pondrías la cara roja, y tal vez no seas un cobarde en lo que respecta a ningún otro tema, su deporte, su equipo favorito, su política. No es cobarde para hablar de eso. Y él dice, qué vergonzoso es que mientras eres audaz en todo lo demás, que seas cobarde en cuanto a Jesucristo. Valiente para el mundo y cobarde para con Cristo. Qué tristeza sería. Entonces el Señor hoy dice a Mundo de Fe, me quiere, despierta y escúchame y obedézcame. Y Él va a ponernos en un jardín de gozo. Y Él va a multiplicar nuestros bienes. Y Él va a derramar sobre nosotros bendiciones que ni podemos contener. Él va a reinar justicia sobre nosotros. Y Él va a proveer por nuestras necesidades. Y nos va a dar motivo para alabar. Pero escúchalo. Despiértese. Actívese en el Señor. Y obedezca su palabra. En el año 2025, Mundo de Fe va a ser una congregación despierta, que escucha a Dios y camine en obediencia a su guía espiritual. Y Él nos llevará a toda la verdad. Y Él nos bendecirá. Y al fin del año podemos decir, mira lo que ha hecho el Señor, porque fiel es Él que prometió. Que el Señor les bendiga.
Gloria al Señor. Muchas gracias, pastor. Quiero solamente mencionar que la semana pasada se dio la visión para este año, para el año 2025. Y la visión para este año es salir para recoger. Salir para recoger. Y gracias a Dios por esta palabra, que para salir para recoger tenemos que, como se nos decía el día de hoy muy bien, despertar. Tenemos que despertar. ¿De qué? De nuestra pasividad. Tenemos que, de nuestras costumbres, tenemos que despertar para ahora, despertando, podamos escuchar y obedecer lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y gracias a Dios por eso. Dale otro fuerte aplauso de gratitud al Señor. Y quiero mencionarte que mientras estábamos adorando el día de hoy, mientras estábamos aquí, si ustedes ven a mi mano derecha una pintura que nuestra hermana Andrea estaba pintando, y en esta pintura hay una ilustración de Jesús, pero que Jesús no le estamos viendo la cara, sino Jesús está caminando para adelante, y es algo que está caminando para adelante. Y quiero decirte esto: el Señor el día de hoy no nos está mirando a nosotros, Él siempre nos mira, pero ahora quiere que nosotros lo miremos. Él va adelante, Él no va atrás, Él va delante de nosotros, y mira, y va sobre las aguas y abriendo las aguas. Él va haciendo camino para nosotros. Este es el tiempo para seguir al Señor Jesús, para ser despertado, escuchar y obedecer todo lo que el Señor tiene para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte de pie una vez más y dale otro aplauso de gratitud al Señor. Y en gratitud vamos a adorar al Señor un momentito más. Un momento, no te desesperes, pero eso es un tiempo importante. Adelante. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben esa palabra esta tarde?